Bueno, muy buenas noches. Siendo las 6:02 de la tarde, estamos iniciando el intersemestral del Grupo 60 de Constitución Política y Democracia, martes de 6 a 10 de la noche y lunes de 6 a 10 de la noche. Estamos en espera de que se conecten los estudiantes. Vamos a dar un tiempo prudencial para eh, esperar.
Hola, profe, buenas noches. Hola Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, discúlpame por ingresar hasta ahora, es que no sabía por dónde se ingresaba bien, no me salí, no sé, tenía problemas con la plataforma. No te preocupes, de hecho yo ya estaba preocupada porque ya me habían dicho que te esperara hasta las 6:30, que si no nos tocaba reponer la clase. Listo, profe. Profe, ¿soy solo yo? Solamente somos las dos. Te iba a decir, si quieres, pongamos cámara un ratico para vernos un ratico y conocernos y hablar un poquito de lo que vamos a hacer. Con toda Listo, profe. la hoy. Pues así con la máscara, profe, ¿listo? Dale, no pasa nada. ¿Estás en la calle? Sí, profe, es que tengo una emergencia con mi perrito, lo están operando, entonces estaba acá. Pero pues ya, ¿Estás en la clínica? O sea, si sí, pero quieres. ya voy a salir, ya pedí el Uber, profe, no te preocupes, Ah, yo estoy bueno. pendiente. Bueno, no, bueno, pues yo quería empezar primero, pues vamos a compartir, te voy a compartir pantalla y de que operaron a tu papá. Dime, no te escuché. No, profe, es que se estaba Te preguntaba que operaron a tu papá. cortando. No, igual en media horita ya estoy en mi casa, o sea, mientras tanto lo voy a hacer. Listo. Dale, no, esto está. Yo no sé si Profe, en serio, soy solo yo. ¿En serio eres solo tú? Sí, yo también pregunté lo mismo esta mañana y me dijeron, sí, tienes solo un estudiante y con un estudiante tienes que hacer el intersemestral. Y yo dije, bueno, Listo. listo, no lo hacemos, no pasa nada. De hecho, mucho más fácil porque, eh, pues, mucho más relajado realmente las dos. Estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, ya la estoy viendo. Bueno, antes de empezar, antes de hablar de todo lo que tenemos que hablar y de todo esto, pues quisiera que nos conociéramos, contarte quién soy, qué hago en la universidad, que tú me contaras también qué estudias, en qué semestre vas, todo eso, y contarte un poco como cómo va a ser la dinámica de trabajo, pues ya que somos solo las dos, considero que va a ser mucho más fácil realmente. Se supone que tenemos que estar 4 horas todos los lunes y 4 horas todos los martes acá, lo cual me Listo. parece un poquito pesado, creería yo, porque de las 6 hasta las 10. Entonces, de pronto mirar que manejemos una metodología de trabajo acá, Listo, hacemos la profe. clase, trabajo independiente tuyo en el aula virtual, que ya estás matriculada en el aula virtual, ya esta mañana lo vi. Bueno, yo soy María Isabel Cadrasco, soy internacionalista con mención en Derecho Internacional de la Universidad del Norte de Barranquilla. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales en la misma universidad y tengo un diploma en Altos Estudios en Gerencia Política, Gestión Pública y Gobierno de la Universidad George Washington de Estados Unidos. Soy profesora de tiempo completo del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la universidad y creo que por todas esas cosas me pidieron a mí que impartiera pues el vacacional de Constitución Política de Colombia. Eh, Quiero saber pues qué estudias, cuántos años tienes, en qué semestre vas, si es la primera vez que ves la asignatura, si la estás repitiendo, qué expectativas Listo. tienes del curso y demás. Bueno, profe, mi nombre es Jessica Lorena Marín, tengo 27 años. Sí, la estoy repitiendo, profe, y fue porque cuando vi esta materia tuve problemas personales y por esta razón pues no la pude culminar. ¿Qué estudias? Soy estudiante de Derecho. Entonces ya eh, esto para ti es pan comido. Pues no pan comido, profe. Siempre se puede aprender más. Esa es la idea. Eh, sí, es la idea. ¿Qué expectativas tengo pues, de esta materia? Pues aprender y aprender lo que más pueda. Y pues ya que veo pues, que somos las dos, pues, pues va a ser, pues como tú dices, muchísimo más sencillo, pues porque pues no te vas a enfocar en mí. Y pues Esto yo va me a voy ser, a enfocar bien en la sí, clase. esto va a ser mucho más fácil. A mí me dijeron, no, No, pues sí se me lo... yo esperaba unos 30 estudiantes. Yo decía, Dios mío, qué crisis va a ser esto porque 30 estudiantes. Pero bueno,
Menos mal que no va a ser, no va a ser así. Bueno, este curso, pues tú sabes, es de Constitución Política y Democracia. Pues en un mes, porque este vacacional dura, este intersemestral dura un mes, vamos a tratar de cubrir todo lo que normalmente veríamos en un semestre. Sí, La profe. idea es tratar de entender un poco, de conocer un poco eh, las nociones del por qué estudiar constitución política, por qué entender y conocer la constitución política, en nuestro caso la constitución política de Colombia, entender cuáles son estos principios de historia constitucional que han marcado precedente en el mundo. Entonces vamos a hablar un poco de ciertos Listo, profe. temas a nivel Profe, me va a internacional subir que, ya al Uber. listo, perfecto, que han, te espero para que te subas sin problema. ¿Cómo estás? Hola. Listo, profe, ya. Entender, como te decía, un poco eh, los principales aspectos eh, cómo las constituciones políticas han marcado el rumbo de los países, hablar evidentemente de toda la historia constitucional de Colombia, desde la Carta de Bayona hasta la Constitución de 1991, que es nuestra constitución más Sí. actual, entender los diferentes conceptos, que pues para ti esto va a ser como un repaso un poco eh, de constitucional colombiano, persona, estado, nación, país, No, y me interesa mucho, profe. las diferencias entre esto, basándonos en los artículos, los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política Colombiana, que es como donde está enmarcado todo esto. Vamos a estudiar cuáles son las principales características del Estado-Nación, cuál es su relación con la persona, cómo la persona hace parte o constituye una parte fundamental del Estado-Nación, hablar de la organización del Estado colombiano, las ramas del poder público, cómo funcionan, quiénes las componen, cómo hoy en día las ramas del poder público tienen también unas responsabilidades y vamos a tratar de aplicar a la clase un poco de lo que estamos viviendo pues hoy en día con la pandemia, cuáles son las principales garantías constitucionales que tenemos los colombianos en medio de toda esta situación. Vamos a hablar de derechos humanos, cómo el bloque de constitucionalidad se convierte en algo inclusive superior a la constitución política colombiana, pero no solamente vamos a hablar de los derechos fundamentales o de los derechos de primera generación, sino también de los derechos de segunda y tercera generación, derechos sociales, económicos, culturales, derechos de cuarta y quinta generación, que ya son derechos un poco más colectivos, por ejemplo, el derecho a tener un medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también un poco de democracia, de cómo es la democracia en Colombia, qué retos, qué desafíos tiene la democracia colombiana en estos tiempos de pandemia, cómo participamos los colombianos en democracia. Y pues por último vamos a tratar de abordar, si nos alcanza el tiempo, un poco el tema de la paz, cómo la constitución política tiene una obligación de darnos un estado de paz, cómo el proceso de paz nos va a ayudar a mejorar nuestra democracia o si no nos va a ayudar. La idea es que tengamos también un debate bastante interesante respecto de este tema. Se supone que Listo, pues, profe. todo esto lo tenemos que ver en un mes, menos de un mes, porque tenemos algunos lunes festivos. Por ejemplo, el próximo lunes no nos vemos porque es festivo. Entonces yo te propongo este pequeño plan de trabajo que ya está también colgado en la semana 1 del aula virtual, donde están las actividades que vamos a hacer en cada fecha, las lecturas que debemos hacer. La idea es que tú vengas a la clase ya con unos preconceptos, con unas lecturas hechas que yo te propongo, que también ya las de la siguiente semana están en la plataforma, para que la clase no sea solamente María Isabel hablando, 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 sino que también tú puedas eh, participar, puedas dar tus opiniones a la luz de tu profesión, que es el derecho,
de lo que ya llevas recorrido en tu profesión, entonces podamos también empezar a tener debates entre las dos. Entonces, hoy pues vamos a hablar un poco, ya hablamos un poco de lo que es el curso, te presenté el sílabus, la idea es que hablemos hoy de la historia constitucional universal y que al final de la clase, como te decía, la idea es que estemos acá, yo quiero que estemos acá más o menos unas 2 horas, que las siguientes 2 horas sean parte de trabajo independiente tuyo en el aula Listo, virtual. profe. Entonces la idea es que en esas otras 2 horas pues puedas adelantar las lecturas que tenemos para el próximo martes y hacer un pequeño quiz de 5 preguntas sobre lo que yo voy a hablar ahorita en clase. El próximo lunes pues es festivo, entonces no nos veríamos. Para el próximo martes, entonces, la idea es que hagas estas 2 lecturas, la de breve historia del desarrollo constitucional en Colombia y la de nación y naciones en Colombia, para que podamos hacer al final de la clase un taller que sería una nota más. Yo no soy una profesora que toma poquitas notas en una asignatura, yo trato de tomar 5, 6, 7 notas, la mayor cantidad de notas, para que el estudiante tenga muchas más oportunidades también de ganar la asignatura. Mi objetivo es que tú aprendas y que ganes la asignatura. No es solamente venir a corchar o a hacerte la vida imposible en un mes, ¿no? Sino mi objetivo es que aprendas, pero al mismo tiempo que aprendas, que obtengas una buena nota. Pero eso pues solamente depende de ti y del compromiso que tú le pongas a las actividades. La Listo, profe. idea es que entonces el lunes 6 de julio, en la primera parte de la hora, veamos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución en la primera parte de la clase y las siguientes 2 horas las dediquemos a hacer el primer parcial. ¿Enfocado en qué? En lo que hemos visto, lo que vamos a ver la clase de hoy y lo que vamos a ver la clase del próximo martes. Listo, profe. El martes 7 de julio, pues la idea es que hablemos sobre el Estado, la organización del Estado, las garantías constitucionales en Colombia, enfocándonos también en la constitución política, que pues va a ser nuestra hoja de ruta. Si bien vamos a leer otros textos, vamos a conocer a otros actores y su perspectiva de lo que piensan del tema constitucional en Colombia, pues nuestra Biblia en esta clase va a ser la Constitución Política de Colombia. El objetivo es que el lunes 13 de julio hablemos de los derechos humanos, del bloque constitucionalidad, de los derechos humanos en el mundo y de la democracia, y que hagamos un debate en clase. Pues yo pensaba que eran más estudiantes, pero pues que hagamos un debate, una conversación tú y yo sobre el estado de los derechos humanos en Colombia. Entonces, llegados a ese punto, pues yo te propondré unas preguntas orientadoras, como para que resolvamos alguna problemática en particular. El martes 14 de julio vamos a hablar de democracia y participación ciudadana, y pues el lunes 20 de julio no hay clase porque es festivo, es el día de nuestra independencia, y el martes 21 de julio terminaríamos con Cátedra de Paz y con el parcial final y un trabajo final que pues yo te voy a poner y que ya la otra semana te voy a indicar para que lo empieces a hacer. Entonces pues esa es la idea, esa es la hoja de ruta, esto es lo que me gustaría que trabajáramos, las lecturas que te propongo, que poco a poco pues las voy a ir subiendo a la plataforma. Por el día de hoy están estas 2 lecturas que te estoy señalando acá, ya están en el aula virtual en la semana número 1, para que las puedas hacer al final de la clase o cuando pues, te dé el paso para que vayas a la plataforma. Yo siempre subo las presentaciones de clase que hago y asimismo subo las grabaciones de las clases, porque algunos estudiantes pues siempre me dicen, profe, las grabaciones nos permiten como volver sobre algunos temas que se tocaron para poder estudiar para los parciales y todo eso. Entonces, creo que eso es todo lo que vamos pues a hacer, es bastante trabajo realmente, entonces pues como somos las dos me parece que va a ser todo mucho más sencillo, yo voy a poder dedicarte pues más tiempo personalizado a ti y tú vas a poder también darle mucho más, hacer mucho más énfasis pues en lo que hagamos en la materia. Como te decía, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues al final de esta clase vamos a hacer un pequeño quiz de 5 preguntas donde vamos a mirar
qué tanto o cuánto aprendimos en la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hacer un taller, que es el martes 30 de junio, y la siguiente clase, que es el lunes 6 de junio, vamos a hacer el parcial. Mis parciales son de selección múltiple con única respuesta, generalmente son entre 10 y 20 preguntas. Y pues eso sería como haciendo una similitud a lo que sería el primer corte. Al final de la clase del martes 7 de julio haríamos un pequeño quiz también de lo que aprendamos en esa clase y el debate que te digo que vamos a tener en la clase del 13 de junio, que sería pues haciendo una pequeña similitud a lo que sería un segundo corte. Y para el final de nuestro curso tendríamos un trabajo final sobre el tema de paz y un parcial final donde repasemos todo lo visto alrededor de nuestro curso en el intersemestre. Yo quiero saber, antes de empezar, quiero que me cuentes, ¿tú qué sabes de la Constitución Política de Colombia? ¿Por qué la consideras importante? ¿Y en qué temas quieres ahondar de la Constitución Política de Colombia? Bueno, profe, lo que sé es que se hizo una constituyente para poder reformar la Constitución y de ahí surgió la Constitución pues, que tenemos ahorita. Porque creo que es importante, pues porque, pues como bien sabemos, es la Carta Magna y pues están todos nuestros derechos y también los derechos que tiene el Estado para con nosotros, porque ellos también tienen que ser garantes de los ciudadanos, pues acá en Colombia. ¿Qué me gustaría conocer de la Constitución? Pues obviamente los derechos, pues profe, y cómo está dividida, y pues también algo sé sobre el Estado Social de Derecho, pues porque somos un Estado Social de Derecho, también me gustaría, pues como lo sé, pero muy por encima, entonces me gustaría como enfocarme bien en eso. ¿Sí, profe? Perfecto. Para entender un poco todo eso, para llegar un poco a todo eso, tenemos que entender algunos principios, algunas normas, algunas reglas de historia constitucional, pues a nivel universal. ¿Por qué las constituciones son importantes para los estados nacionales? Todos los estados nacionales, no solo Colombia, sino Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Argentina, Brasil, y así podemos nombrar a todos los países del mundo, tienen una constitución política. ¿Por qué? Porque la constitución política ha sido producto de una construcción social, la construimos nosotros mismos, los hombres, mediante la elección, como tú lo decías, de unos constituyentes, de unos representantes del pueblo que son los que se reúnen a discutir estos temas. Esta constitución se convierte entonces, o se ha convertido a lo largo de los años en una de las conquistas más elevadas y más importantes del ser humano. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, antes vivíamos en estados totalitaristas donde solamente mandaba una persona, llámese el rey, el emperador, el zar, etcétera, etcétera, y esta persona era la que nos decía qué teníamos y qué no teníamos que hacer. Los ciudadanos no teníamos mayores libertades o mayor poder de decisión en lo que a nuestra vida social se refería. Entonces, la Constitución es un producto de muchas construcciones sociales que se hacen en los estados y que ofrece unas normas de carácter jurídico y de carácter político para regular la vida en sociedad de todos los estados. Entonces, pues evidentemente las constituciones son las que nos dicen que tenemos un derecho a elegir, a ser elegidos, que nos dicen que tenemos un derecho, por ejemplo, acá en Colombia, que es el derecho de la tutela, la acción de tutela, que es la que nos permite, eh, que es la que nos permite, pues, ejercer nuestros derechos cuando son violentados por el Estado, pero también hay unos temas de acciones de grupo, en donde si vemos violentado un derecho fundamental como el derecho a respirar un ambiente seguro, todos podemos entonces poner una acción en grupo y quejarnos ante el Estado por ello. Entonces, las constituciones son supremamente importantes en la vida de nosotros los estados, no solamente porque de una u otra manera nos dicen cómo debemos actuar, sino que también nos ayudan a exigir nuestros derechos ante los estados. Y tú sabes, como estudiante de derecho lo debes saber mejor que yo, que a veces los estados, como no son perfectos, como no son
como no son los más importantes, no tienen un grado de perfección, a veces tienden a violar los derechos fundamentales de las personas de muchas maneras. Y quizá en este momento de la crisis de la pandemia lo hemos visto, muchas personas se quejan de que el confinamiento es una forma de violarle su derecho a la libre locomoción, o de que poner los datos de nosotros en esta aplicación del estado Corona para saber si estamos enfermos o no del coronavirus es una violación al derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces tenemos la tendencia a creer que no podemos exigir nuestros derechos cuando realmente tenemos una carta magna, un libro que nos dice, es que mire, aquí usted puede exigir sus derechos de esta y esta y esta manera. Pero no siempre ha sido así, esto no siempre ha sido así, es decir, realmente la evolución histórica del derecho en los estudios constitucionales viene desde las antiguas Grecia y Roma, que son la antigua Grecia, que es la cuna de la democracia moderna, y la antigua Roma, que es la cuna de las artes jurídicas. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, pues se creó, como te dije anteriormente, que la antigua Grecia es la cuna de la democracia, entonces allí fue donde se empezaron a hacer los primeros debates, donde en las politeías o en las ciudades-estado se empezó a tener en cuenta ciertas personas para poder hacer la vida en sociedad. Y en la antigua Roma se empezaron a crear los primeros esbozos de lo que serían las constituciones, como un cuerpo de normas que regulaban la vida en sociedad. Pero en las antiguas Grecia y Roma, no todas las personas éramos considerados ciudadanos, solamente eran considerados ciudadanos los hombres que eran ricos, o sea, es decir, que eran los grandes feudales, los grandes latifundistas, los grandes dueños de la tierra, y las personas o los miembros de la iglesia. Entonces, lo que eran las mujeres, los comerciantes, los campesinos, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos, es decir, que las constituciones se aplicaban solamente para unos pocos en la sociedad. En la Edad Media se da el concepto, evoluciona el concepto de constitución a los términos de todas las grandes monarquías absolutistas de la historia. En la Edad Media había dos grandes grupos sociales, la iglesia y las monarquías. Y eran la iglesia y las monarquías las que nos decían a los demás mortales qué era lo que debíamos hacer. Entonces las constituciones de esa época o las leyes de esa época se adaptaron precisamente a la evolución de este concepto, de este término, de cómo la constitución iba dictada desde los preceptos de la iglesia, desde los preceptos del catolicismo y desde los principios de rendir culto a un rey o a una reina que venía nombrado por Dios. Pero esto cambia radicalmente en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque en la Edad Moderna se dan las dos grandes revoluciones que marcaron el curso de la historia de diferente manera. Se da la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Americana en el año anterior y unos años después. La Revolución Francesa empieza cuando pues, un grupo de gente en Francia empezó precisamente a estar inconforme por lo que pasaba en el país. Porque no es fácil pretender que te mande un rey o una reina y que los demás miembros de la sociedad solamente nos veamos obligados a pagar y pagar y pagar impuestos. Entonces un grupo de ciudadanos franceses empezó a mostrarse inconforme con esto y a querer derrocar al rey. Y este fue el primer, una vez tumban al rey, se constituye uno de los principales hitos de la historia constitucional que vamos a ver más adelante, que son los derechos del hombre y del ciudadano. Y los derechos del hombre y del ciudadano pues, son muy claros y nos dicen que todos los hombres nacemos libres e iguales ante la ley. Y ahí precisamente empieza el mundo entero a despertar ante los regímenes absolutistas, porque la Revolución Francesa fue la inspiración de todas las grandes revoluciones independentistas de América Latina. Entonces, la independencia colombiana, la independencia argentina, la independencia
peruana, venezolana y demás, todas vienen inspiradas por este sentido de la Revolución Francesa, de que efectivamente todos los hombres somos libres e iguales ante la ley. Y la Revolución Americana, pues que es la primera gran revolución independentista de la historia moderna, que es la revolución que llevó a que los Estados Unidos se independizara de Inglaterra y que se convirtiera en el primer país de América en ser totalmente independiente. Entonces muchos de nuestros países llevaron, o esto también los llevó, o fue un ejemplo para ellos a la hora de decir, yo también me quiero independizar, yo también quiero ser un país libre y formar mis propias reglas. Y pues en el siglo XX, en el siglo pasado y en lo que llevamos del siglo XXI, el derecho constitucional o los estudios constitucionales han visto una crisis de lo que se llama el estado de bienestar, que es ese estado en donde el Estado, valga la redundancia, nos debe dar o está en la obligación de responder a nuestras demandas de salud, de educación, de vivienda, donde el régimen socialista encabezado por la Unión Soviética, que nació en 1917, se vio derrotado por los Estados Unidos en el final de la Guerra Fría, y donde han aparecido nuevas estructuras que cuestionan al Estado, como nuevas estructuras como los movimientos sociales, como los movimientos de grupos colectivos de personas que le dicen al Estado, venga, si usted no es perfecto, usted no nos suple todas las necesidades que realmente tenemos. Entonces el Estado y los estudios constitucionales se han visto obligados, las constituciones se han visto obligadas a renovarse o a tratar de responder a esas demandas que tienen los estados de una u otra manera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda o tienes todo? No, profe, está súper claro. Perfecto. Estos 4 grandes momentos de la historia o de la evolución histórica del derecho constitucional se ven reflejados en 3 etapas, o se pueden resumir en 3 grandes etapas. Una primera etapa que va desde las concepciones primitivas, es decir, desde las antiguas Grecia y Roma, donde solamente unos pocos eran quienes tenían el derecho a elegir, o a ser elegidos, o a ser parte de la vida en sociedad, hasta las 2 grandes revoluciones liberales, donde ya todos los hombres tenemos el mismo derecho a participar de la vida política de los estados. En esta primera etapa, pues evidentemente seguimos siendo, o la sociedad era parte de un régimen, que era un régimen comandado por grandes reyes y reinas, como el caso del Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Español, o por grandes señores feudales, es decir, por grandes latifundistas que eran los dueños de la tierra, y que al ser los dueños de la tierra eran los que dominaban la vida política y comercial de los estados, o por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, sobre todo en la Edad Media, se convirtió en aquel elemento que nos decía o nos daba órdenes a todos sobre lo que debíamos o no debíamos hacer, decir, y en casi todas las grandes constituciones hechas durante esta época o influenciadas por la Iglesia Católica, el primer capítulo decía, está el Estado, en el caso colombiano, en la Constitución de 1886, por ejemplo, decía, Colombia es una nación católica, apostólica y romana, es decir, de una u otra manera le dábamos una preponderancia a la religión católica y no permitíamos o no se permitía que hubiese otras religiones o que se profesaran otros credos en los países. Eso todavía sigue pasando, por ejemplo, en la Constitución mexicana. La Constitución mexicana todavía dice que los Estados Unidos mexicanos son un país católico, apostólico y romano, y que en México no se puede profesar ninguna otra religión. Una segunda etapa que va pues entonces desde el auge, el apogeo de estas revoluciones liberales hasta el declive del Estado de Derecho tal y como lo conocemos, porque es que cuando se empiezan a dar estas revoluciones, cuando se da la Revolución Francesa, cuando se da la Revolución Americana y cuando empiezan todos los países de América Latina, Asia y África a independizarse de las colonias europeas, de los grandes poderes europeos,
surge una pregunta: ¿cómo gobernarnos? Porque a estos próceres de nuestra independencia y de la independencia de todos los países que se libertaron de las colonias europeas, nadie les enseñó, nadie les dijo cómo era que había que gobernarse. Es decir, nosotros como pueblos primitivos no sabíamos cómo gobernarnos, nadie nos dijo qué teníamos que hacer. Entonces todos empezamos a tomar el ejemplo de Francia. ¿Qué estaba haciendo Francia después de la Revolución Francesa para efectivamente entonces entrar a gobernarnos o entrar a gobernarse ellos? Entonces, pues nos dimos cuenta que Francia había establecido un sistema republicano donde imperaba el derecho positivo, es decir, el derecho escrito, donde todo se escribía para que todo quedara muy claro. Entonces, de allí también viene esa concepción de nuestro derecho, por ejemplo, o del derecho colombiano, que es un derecho positivizado. Todo está en el código, todo está en la norma. Tenemos una norma para todo, que el código penal, que el código civil, que el código laboral, que el código comercial. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros países necesitan de una u otra manera que les digan cómo gobernarse. No pasó lo mismo, por ejemplo, con los Estados Unidos. Los Estados Unidos no adoptó ese derecho positivo, no adoptó esa manía o esa característica, por decirlo así, de escribirlo todo, sino que los Estados Unidos decidieron entonces eh, optar por el derecho inglés, por el derecho que conocían, que era el derecho consuetudinario o el derecho de la costumbre, donde nada está escrito y donde la jurisprudencia se sienta entonces por eh, la costumbre de las cosas que pasaron en periodos de tiempo anterior. Y esto ha llevado a los países a transitar por un gran número de leyes, por un gran número de constituciones, como es el caso colombiano, por un gran número de normas que de una u otra manera han ido cambiando en la medida en que el Estado mismo ha ido cambiando, porque el Estado no es algo estático, el Estado va inefablemente evolucionando a medida que evolucionamos los pueblos o que evoluciona la vida en sociedad, porque pues el Estado es una formación social de personas. Probablemente ahora, después de toda la crisis del COVID-19, cambie el Estado y tenga que cambiar la Constitución. La Constitución colombiana, tradicionalmente, a pesar de ser una Constitución muy joven, porque se promulgó el 4 de diciembre, perdón, el 4 de diciembre de 1991, es una Constitución que ha sufrido muchas eh, reformas a lo largo de sus poco más de 29 años de historia. ¿Por qué? Porque eh, nuestro Estado ha cambiado. Entonces, una de las principales reformas que ha sufrido, por ejemplo, la Constitución, es la de que el periodo presidencial en Colombia es de 4 años y no se puede prorrogar por 4 años más, pero hace unos años se hizo una enmienda constitucional para permitir que el presidente del país se reeligiera por una única vez y luego se volvió a eliminar esa adenda para volver a prohibir la reelección presidencial. A raíz del proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en el Congreso, de permitir la pena de muerte, perdón, la cadena perpetua para violadores de niños, se debe, en teoría, cambiar el artículo 34 de la Constitución, que dice que en Colombia no se permite ni la pena de muerte, ni la cadena perpetua, y que por norma en el Código Penal la pena más alta de cárcel en este país es de 60 años. Entonces, ahí vamos viendo cómo a medida que van surgiendo nuevas leyes o que van surgiendo nuevos procesos sociales, pues el Estado va cambiando su constitución. Pero resulta que el Estado de Derecho o el Estado Social de Derecho, tal como lo conocemos y como tú lo mencionabas al principio de la clase, está en un declive, porque de una u otra manera, como las sociedades son tan cambiantes, como los fenómenos van cambiando día a día, en este momento el mundo está cambiando de una manera radical en la crisis del COVID-19, pues el Estado tiene que ir respondiendo a nuevas demandas que antes no respondía. El Estado tiene que ir respondiendo, valga la redundancia, a nuevas cosas que le exigimos las personas. Entonces,
Un ejemplo muy claro es Colombia. Colombia es un estado donde siempre todos los ciudadanos están inconformes con el estado porque no les da salud gratuita, porque no les da educación gratuita, porque no les da trabajo, porque por muchas cosas estamos todos realmente y francamente inconformes con el estado. Entonces eso ha hecho que el estado esté en una crisis. Esa crisis del estado llevó, del estado como lo conocemos, llevó a que en el año de 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y estalló lo que se llamó la Guerra Fría, surgiera un nuevo tipo de estado. Fue un estado de corte socialista, de corte marxista, en donde que estaba reflejado la Unión Soviética, eh, en la Unión Soviética y eh, ellos tenían una forma de ver la vida, una forma de ver la vida en sociedad muy diferente a la que teníamos los países de corte capitalista. Por ejemplo, en los estados socialistas solamente había un único partido político, no, las elecciones las ganaba un solo partido político. En los estados socialistas, el estado era el que te definía o te define, porque todavía hay estados comunistas en el mundo, socialistas en el mundo, te define en qué debes gastar tu plata o cuánto de tu sueldo se va a impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que haya nuevas formas de Estado, pero esta nueva forma de Estado socialista, encabezada en su manera más primitiva por la Unión Soviética, fracasó, se acabó en 1990, pero surgió China. Y cuando surge China, pues vuelve a nacer ese comunismo, pero de una manera un poco menos eh, económica y más política, donde en este tipo de estados hay más restricciones a las libertades individuales, no hay libertad de prensa, no hay libertad de asociación. Es decir, si nosotras viviésemos en China, no podríamos formar un partido político porque en China solamente puede haber un partido político, que es el partido político del Estado, el Partido Socialista, el Partido Comunista Chino. Se puede decir que lo mismo pasa en Venezuela, a una escala mucho más desordenada, lo mismo pasa en Cuba y pasa en otro número de países en el mundo. Y pues esta etapa nos ha llevado también hacia la constitución de nuevas formas de hacer política, de nuevas formas de Estado, de nuevas formas de constitución. ¿Por qué? Porque, pues, como te decía anteriormente, hoy en día los ciudadanos tienen más formas de reclamarle al Estado cómo hacer las cosas, más formas de exigirle al Estado. Y de hecho lo estamos viendo ya, por ejemplo, los maestros estatales dijeron que no van a dar clase para no exponer a los niños al coronavirus. ¿Qué más ha pasado? Estamos reclamándole al Estado que nos cuide, que nos proteja, que nos dé salud, pero no, nosotros mismos nos hemos olvidado también que el Estado no es perfecto y que el Estado no lo puede hacer solo, que el Estado nos necesita a nosotros para, de una u otra manera, poder ser efectivo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profe, por ejemplo, antes éramos un Estado de Derecho, ¿cierto? Y ahora somos un Estado social de derecho. Derecho. ¿A qué viene esto, profe? Digamos que el ponerle el apelativo social solamente es como para decirle al mundo que nosotros le cumplimos ciertas garantías o ciertos derechos fundamentales a los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, que nosotros, que aquí en Colombia todo el mundo tiene acceso a un sistema de salud, que en Colombia todos los niños y jóvenes tienen acceso a educación primaria, educación secundaria, educación superior, que en Colombia todos los trabajadores tienen derecho a una pensión, que en Colombia todos tenemos derecho a practicar el credo que queramos. Es decir, digamos que el hecho de ser un Estado social de derecho le dice al mundo, oye, mira, en Colombia se respetan los derechos humanos y el Estado le da garantías a las personas para que vivan bien, trabajen bien y se eduquen con calidad. Lo cual, pues, evidentemente
somos conscientes y sabemos que no es verdad, porque aquí no todos tienen acceso a un sistema de salud, no todos tienen acceso a un sistema de educación, y con la pandemia hemos visto que no todos tienen trabajo. Entonces, digamos que eso es como una fachada de los estados para decir, oye, mira, yo le cumplo los derechos humanos a mis ciudadanos. Venezuela también es un estado social de derecho. Pero allá está el socialismo, ¿no? Ellos tienen una forma rara de socialismo, porque realmente ellos quieren implementar el socialismo en su grado máximo, es decir, restringir libertades políticas, restringir libertades económicas, pero eso es muy difícil, porque pues los mismos pueblos no se dejan y los gobernantes que están en turno son bastante desordenados, por decirlo de una manera educada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, súper bien. Yo ya estoy en mi casa y ya estoy tomando apuntes, profe. Perfecto. Entonces resulta que dentro de todos estos periodos, todas estas etapas y toda esta evolución, hay 4 grandes hitos, 4 grandes documentos que marcaron la historia del mundo en temas de derecho constitucional, que son la Carta Magna, el Bill of Rights, el Petition of Rights y los derechos del hombre y del ciudadano. Estos fueron los primeros 4 grandes documentos que se crearon, que se idearon, que nacieron como producto de una construcción social para definir normas en ciertos aspectos. Entonces, la Carta Magna, que es también conocida como la Magna Carta Liberatum, es decir, la Magna Carta de Liberación, es una carta otorgada por el rey Juan I de Inglaterra el día 15 de junio de 1215. Esta carta no fue redactada por el rey Juan I de Inglaterra, fue redactada por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, y lo que quería era servir como una manera de hacer las paces, o de que el rey inglés hiciera las paces con un grupo de varones, con un grupo de personas de la alta clase inglesa que estaban sublevados contra el rey. ¿Por qué? Porque pues había, en Inglaterra en esta época había unos procesos en donde pues el rey, que era un rey, era una monarquía absolutista, es decir, donde el rey tenía todos los poderes políticos, económicos, legales, culturales y sociales en el país, le había elevado los impuestos a este grupo de aristócratas, a este grupo de personas de la clase alta. Y pues no hay nada más, no hay nada que le moleste más a las personas, y más a las personas de clase alta, que le suban los impuestos. Entonces, pues un grupo de varones, un grupo de personas de la alta sociedad inglesa, se sublevaron contra el rey Juan I y estaban a punto de hacer o de lanzar una guerra civil en Inglaterra. Entonces, el arzobispo de Canterbury decidió redactar esta carta en donde prometía que los varones no iban a ser detenidos ilegalmente, que iban a tener un sistema de justicia efectivo, inmediato y justo si llegaban a ser detenidos, y pues que se iban a reducir los impuestos que la corona le había impuesto a estas personas. Pues. Evidentemente, pues la carta, el rey Juan I le entregó a los varones la carta, pero pues resulta que pues como no había una obligatoriedad, en derecho hay un principio, en derecho internacional, que es el pacta sunt servanda, que es que dice que todos los tratados deben ser respetados o deben ser cumplidos. Pues aquí no había ninguna obligatoriedad, porque pues sí, listo, el rey le entregó a los varones la carta, se hizo las paces, pero como el rey no tenía quien lo controlara efectivamente, porque en una monarquía absolutista, por encima del rey o de la reina, solo estaba Dios, entonces el rey no cumplió con su parte del trato, es decir, no le bajó los impuestos a los varones, no dejó de detenerlos ilegalmente y no les ofreció garantías de justicia, pues los varones se sublevaron. Y tampoco cumplieron su parte del trato, que era efectivamente no sublevarse. Entonces, como ninguno de los dos bandos cumplió con lo prometido, pues la carta fue anulada, por el Papa Inocencio III, lo que provocó la Primera Gran Guerra
civil de varones contra el rey en el Reino Unido. ¿Por qué es importante la Carta Magna, a pesar de que no se cumplió? Porque, ojo, no todas las constituciones, no todos los documentos constitucionales o que han marcado un hito en la historia constitucional de los países se cumplen. De hecho, las mismas constituciones de los países no se cumplen. Es decir, aquí hay muchas cosas de la Constitución colombiana que de una u otra manera nosotros sabemos que ni el Estado ni nosotros cumplimos. Pero esta Carta Magna es importante porque fue el primer documento que se hizo en una de las grandes potencias del mundo. Para la época, Inglaterra era, o el Reino Unido, el Imperio Inglés era el reino más poderoso del mundo. Entonces, que el reino más poderoso del mundo iniciara de esta manera como a establecer algunos derechos, algunas libertades, algunos deberes para con sus ciudadanos y de sus ciudadanos para con el Estado, pues terminó convirtiéndose en algo muy importante, pese a que no fue cumplido y que desató una guerra civil muy cruenta en el Reino Unido. Otro documento también supremamente importante es el Bill of Rights. El Bill of Rights es la Carta de Derechos de Estados Unidos. Rights significa derechos en inglés. Entonces, este es el primer nombre, fue el primer nombre que se le dio a los 10 primeros artículos de la Constitución Política de Estados Unidos que fue aprobado mediante la Constitución de Filadelfia en el año de 1791. Es la Carta de Derechos del Congreso de los Estados Unidos, que se creó, estos 10 artículos se crearon como una respuesta para calmar los temores de aquellos grupos antifederalistas que había en la nación americana. Cuando los Estados Unidos se independizan, decide inmediatamente tomar un tipo de gobierno de corte federal. ¿Por qué un gobierno de corte federal? Porque eran varios estados, y por eso se llaman los Estados Unidos de América, eran varios estados que ya tenían sus normas, que ya tenían sus procesos políticos, y pues crear un estado centralista con un solo gobernante, con un solo líder, era muy complicado. Entonces se decidió crear un estado federal donde el presidente de la república tuviera influencia en los temas que afectaban a toda la nación, es decir, de las fuerzas militares, de la política exterior y de la política económica. Pero cada estado como tal puede hacer sus normas en materia de presupuesto, de política interior, etcétera, etcétera. Entonces, esta Carta de Derechos fue una forma de tranquilizar a aquellas personas que no estaban de acuerdo con el federalismo, de decirles, no, mire, tranquilos, que el sistema federal sí va a responder a los derechos de todos los ciudadanos, gústeles o no les guste este sistema. Estos 10 artículos hablan de una serie de libertades personales, es decir, de libertades de asociación, libertad de prensa y demás, y limitan, como te decía, el poder del gobierno central. Es decir, el gobierno central no puede, digamos que en este caso el gobierno central encabezado por Donald Trump, no puede interferir en todos los aspectos de la vida de las personas, porque no está facultado para ello. Entonces hay algunas cosas que sí hacían los estados. Por ejemplo, no en todos los estados de los Estados Unidos hay pena de muerte. Hay estados que abolieron la pena de muerte, que no la consideran legal, que no la consideran humana, etcétera, etcétera. Estas normas en un principio aplicaban a el gobierno federal, es decir, al gobierno central, al gobierno de todo el país. Pero poco a poco y a través de la 14ª enmienda, es decir, de la 14ª reforma que se le hizo a la Constitución Política Norteamericana, muchos estados han ido incorporando estas normas para también limitar que los gobernantes déspotas o absolutistas o que usan el nepotismo, pues se aprovechen de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, para nosotros como latinoamericanos también es muy importante, porque nosotros en Latinoamérica tenemos de ejemplo a Estados Unidos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en toda la forma de hacer las cosas. Entonces, que muchas de estas normas que están en la Constitución norteamericana han sido
también instauradas, impuestas por nosotros. Hay otra norma que es el Petition of Rights, que es la petición de derechos, que también fue redactada en el Reino Unido y que establece una serie de garantías de derechos que no pueden ser violados ni siquiera por el mismo rey de Inglaterra. Esta se concedió o se dio el 7 de junio de 1628 y que trata sobre temas que pues eran importantes para las personas de la época, temas de impuestos, de encarcelamiento sin causa, de uso y aplicación de leyes marciales y demás. Esta norma, ¿por qué se da? O en la petición de derechos, ¿por qué se redacta? Porque hubo un tiempo en que el Parlamento del Reino Unido y el rey Carlos I de Inglaterra el rey Carlos I de Inglaterra, por cómo actuó el rey en la guerra de los 30 años. Entonces, en esta guerra, pues Inglaterra, esta fue una guerra entre los grandes poderes, entre las grandes potencias europeas, Alemania, Francia, Inglaterra, o lo que hoy se conoce como Alemania, Francia, Inglaterra, que culminó también con unas derrotas muy personales o muy devastadoras para el Reino Unido. Entonces, de esta manera, pues, el Parlamento pues no estaba contento con lo que había hecho el rey, no estaba contento con lo que había dicho el rey y con cómo había actuado el rey, y pues se llevó a unas pequeñas sublevaciones y demás. Entonces, pues, se creó el Bill of Rights para decirle al rey, miren, no nos gusta lo que usted está haciendo, no nos gusta cómo usted lo está haciendo, entonces, esta es nuestra petición, estos son los derechos que nosotros queremos que nadie en el Reino Unido, ni siquiera el rey de Inglaterra, pueda violar. Y esto todavía se mantiene, de hecho, hoy en día, esos derechos del Petition of Rights no pueden ser vulnerados ni siquiera por la mismísima Isabel II, con todos sus 90 y tanto de años y más de 60 que tiene en el trono. Y pues el último, el más importante, el que más ha impactado en la historia del mundo, son los derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que nació en la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789, y es uno de los documentos más importantes y el corazón de esta revolución. Es el que define los derechos personales y de la comunidad, además de influir o de definir como los derechos universales de todos. Por eso se dice que los derechos del hombre se entienden como derechos universales y son tus derechos acá en Colombia, son los mismos derechos de Samantha Jones en Estados Unidos y de Latif Herrera en Arabia Saudita y de Li Yuan en China. No tienen por qué cambiar. Los derechos humanos, los derechos del hombre y del ciudadano son universales para todos en todo lugar del mundo. Y todos los ciudadanos y todos los estados del mundo deben o deberían respetar. Estos derechos en su momento se establecieron como fundamentales a los derechos de los franceses, pues porque se estudió en Francia esta ley, no se refería a la condición de las mujeres o de la esclavitud. Todavía aún en esta época ni las mujeres ni los esclavos éramos considerados ciudadanos. Aunque esto fue abolido años después, en el año 1794, por la Constitución, por la Convención Nacional Francesa. No fue sino hasta 1791 cuando se proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer que se considera que estos hacen parte de o son derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sirvió de prefacio de la Constitución Francesa de 1791 y la primera traducción que se hizo en algún país del mundo se hizo en Colombia en 1793 y es obra de Antonio Nariño. El prefacio de la Constitución, el prefacio de los Derechos del Hombre y del Ciudadano terminaron convirtiéndose tiempo después en
prefacio de todas las grandes constituciones republicanas de América Latina y dice algo más o menos así, y es que todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. De todas maneras, aunque estos derechos son universales, hay países del mundo donde no se aplican, donde no, ¿cómo decirlo? Donde estos derechos no son importantes o no son relevantes. ¿Por qué? Porque hay unos temas culturales que impiden o que generan una barrera entre los derechos o lo que tú conoces como derechos humanos y lo que otras naciones conocen como derechos. Te pongo un ejemplo. Para ti, que una mujer pueda estudiar, ¿es un derecho humano o no es un derecho humano? Claro, profe, para mí es un derecho humano porque pues la mujer ya fue declarada como ciudadana, entonces sí es un derecho. Pues Pero resulta pues, que en Arabia Saudita las mujeres no tienen derecho a estudiar. ¿Por qué? Porque resulta que para ellas o para los saudíes, eh, los derechos o no derechos de los hombres y de las mujeres están ligados a la religión. Ellos son musulmanes y ellos están basados en su religión o sus preceptos se basan en el Corán, que es el libro sagrado que fue escrito por Mahoma. Entonces, en el Corán se dice que las mujeres, que la responsabilidad neta de las mujeres es únicamente eh, tener hijos, tener un hogar, atender al esposo, etcétera, etcétera. Entonces, estas culturas no consideran que las mujeres debamos trabajar, que las mujeres debamos estudiar, que las mujeres podamos manejar carro, etcétera, etcétera. profe, o sea que ya todavía están, pues están muy ligados a la religión, entonces estos derechos para ellos pues no, son secundarios, ¿sí? Por decirlo así. No es que sean secundarios, es que para ellos esto no les aplica, ¿No les aplica? Ok. porque para ellos lo que les aplica es lo que dice el Corán, lo que dice la Torá, lo que dice la religión, lo que dice el Corán, lo que dice Dios. Y Dios dice que las mujeres, o pues en su religión, que las mujeres deben dedicarse única y exclusivamente al cuidado del hogar, al cuidado del esposo, al cuidado de los hijos. Te pongo otro ejemplo. ¿Tú consideras un derecho humano que eh, que la gente pueda decir lo que quiera en redes sociales? Sí, sería libre expresión, ¿no? Sí, sí me parece, pues me parece que sí es un derecho hasta donde afecta a los demás, hasta ahí llegan sus derechos, Tus derechos ¿no? empiezan donde terminan los míos. Sí, Pero exacto. entonces la discusión aquí sería, ¿dónde empiezan tus derechos y dónde terminan los míos? Uy, profe, pues yo creo que, por ejemplo, ahí es cuando hablamos de lo de la calumnia y todo eso, o sea, ya hasta cierto punto, ¿no? Pero pues eso no está tipificado, ¿no? En Colombia no. En Colombia no está tipificado. Por eso la gente en redes sociales cree que se puede esconder detrás de una pantalla y decir absolutamente todo lo que quiera, porque no hay quien lo juzgue, no hay quien lo critique, no hay quien lo penalice por eso. Pues resulta que en China no hay derecho de libre expresión. Si tú, Lorena Marín, dices algo en redes sociales en contra del gobierno chino, a las 2 horas tú estás presa. ¿Por qué? Porque es que en China el gobierno de corte comunista controla los medios de comunicación, las redes sociales, cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Entonces, si tú dices en China, el presidente me cae mal, estás perjudicando para ellos, pues en su lógica diferente a la nuestra, estás atentando contra el buen nombre del Estado. En cambio, aquí no pasa eso. Aquí todo el mundo puede decir absolutamente todo lo que se le dé la gana en redes sociales y nunca pasa nada. Nunca hay una penalización, nunca
Sí me voy a entender, o sea, los derechos humanos, o lo que nosotros conocemos como derechos humanos, cambian de acuerdo a la cultura de los países. Hay países donde, por ejemplo, el caso de la ablación, no sé si sepas qué es la ablación, no es considerada una violación a los derechos humanos de las mujeres. Pero hay países donde sí, donde se castiga con cárcel, porque se considera una violación a los derechos humanos de las mujeres. Profe, la verdad no sé qué es. La ablación es un proceso por medio del cual a las mujeres, bueno, no a las mujeres, a las niñas cuando llegan a la pubertad, cuando se desarrollan, cuando tienen su primer ciclo menstrual, se les corta el clítoris El clítoris. Ah, para sí. que no tengan placer sexual. Porque según estas culturas, el placer sexual está, primero, prácticamente es exclusividad de los hombres. Y segundo, las mujeres, si las mujeres obtienen placer sexual, esto las hace ser promiscuas, según estas culturas, ¿no? Es en África, ¿cierto, profe? Aquí en Colombia también pasa. ¿También pasa? Ok. Aquí en Colombia también pasa por la cultura de los indígenas en Veracatitos, en el Chocó, en algunas partes del Chocó, en algunas partes de Antioquia. En algunos países es ley, sobre todo en los países árabes, apedrear a las mujeres si le ponen los cuernos al marido. Las pueden matar apedreando. Pero no es violación de derechos humanos y no es una violación de los derechos humanos. Pero no pasa nada si es el hombre el que le pone los cachos a la mujer, por ejemplo. Y así podemos seguir contando casos y casos y casos de cómo cada cultura concibe los derechos humanos, cómo cada cultura concibe su constitución y sus normas de acuerdo a ciertos aspectos religiosos o culturales. Por ejemplo, hasta 1991, en Colombia la Constitución decía, por eso se renovó la Constitución, y lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de la Constitución, por eso se renueva. La Constitución decía que Colombia era un país católico, apostólico y romano. Es decir, que en Colombia no había libertad de culto. Aquí o éramos católicos o éramos católicos. Evidentemente, con el descontento que ha surgido a lo largo de los años con la Iglesia Católica por todos los casos de pederastia, todas estas cosas, muchas personas han dejado de eh, promulgar la fe católica para pasarse a otros credos. Y hoy en día es más fácil montar una iglesia evangélica en Colombia que montar una empresa. Te demoras menos montando una iglesia evangélica que una empresa. Y en cada esquina, en cada garaje que tú ves, hay una iglesia. ¿Tú qué religión practicas? Uy, profe, yo la verdad no tengo así una religión como tal. La verdad no creo mucho en la religión Tú católica. crees en Dios, pero tú crees en Dios. Creo en Dios, profe, y creo en que, y en la energía, en que si uno, en la ley de la atracción también, que si uno obra bien, a sí mismo le va, pero como tal en una religión, no, no creo en la religión O católica, sea, tú profe. no vas a la iglesia, nada. No, profe, rezo todas las noches, pero no voy como tal a una iglesia. No, no le rindo culto tampoco a las imágenes, profe, la verdad no. Entonces, por eso, porque por personas como tú, o porque se reformó la Constitución, es que tú puedes hacer eso. Porque si no se hubiese reformado la Constitución colombiana, tú tendrías que ser católico. Porque en este país no habría campo para otra religión. Profe, es que yo la verdad no voy con la... Es que yo pienso que una religión que vino y mató el nombre de Dios, no, pues para mí no tiene mucha legitimidad, la verdad. Pero todas las religiones son no tan... Pero es que tú sabes que la religión católica es un poco cruel. Y todo Sí, evidentemente. me parece terrible, la verdad es que me parece Yo un que, himno. yo que fui educada, Ok, pues. yo que fui educada en la religión católica, te puedo decir que yo lo entiendo, pero es lo que hay. Bueno, profe, yo la verdad respeto todas las religiones y después de que estén enfocadas hacia hacer el bien a la humanidad y a las personas, y me parece que están bien, o sea, que es por ahí. Sí, en eso tienes absolutamente toda la razón. Yo también creo que lo más importante es que
todos hagamos el bien sin mirar a quién. Sí, profe, yo Es creo lo que que es yo, es lo importante. que yo creo. Mira, si ves cómo todo esto varía de acuerdo, y muchas veces nosotros creemos que los derechos humanos son los que a nosotros nos han dicho. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Pero hoy en día, tener una conexión buena de Internet es un derecho humano. Hoy en día, respirar aire puro es un derecho humano. Hoy en día, que yo me pueda reunir con... Hoy en día a nosotros se nos está violando un derecho humano de cuarta generación, y es el derecho a reunirnos en grupos. Evidentemente, pues es por una causa de fuerza mayor, evidentemente, pues por el virus y todo eso. Pero hay mucha gente que también no cumple las normas de distanciamiento social porque dices que a mí me están violando un derecho humano. Entonces, cada persona ha entendido los derechos humanos de acuerdo a su conveniencia. Y eso es lo que no podemos permitirnos nosotros, tú en tu caso como estudiosa de la ley y yo en mi caso como una persona que forma a los futuros profesionales de este país. Porque si todos entendiéramos los derechos constitucionales, los derechos humanos, de una u otra manera, esto sería un desorden completo, ¿no te parece? Porque antes yo entiendo el derecho a la vida de una manera, es el típico caso del aborto. ¿Tú qué piensas del aborto, Lorena? ¿Tú piensas que eso es una violación a los derechos humanos o no es una violación a los derechos? Que una mujer practique el aborto, Si una mujer aborta, pues es que es complicado, la es verdad. complicado. Es muy complicado porque pues también uno piensa como en la vida pues de la persona que se está formando, pero pues también piensa en que si fue por los tres casos pues en los que está despenalizado, que es por violación. Porque el niño está enfermo o porque la mamá Yo viene. creo que también ahí debe primar también como el derecho pues, de la mujer, de las Pero, pues, por ejemplo, tú me dijiste que tenías ¿cuántos años? 27, No, profe. ya eres una niña. No, profe, ya Una estoy niña. grande. ¿Tú tienes hijos? No, profe, no tengo hijos. Pongamos un ejemplo. A mí me gusta ponerles ejemplos a mis estudiantes de la vida real. Pongamos un ejemplo. Tú quedaste embarazada. Tienes novio. Sí. Quedaste. Tú tuviste relaciones con tu novio, no se cuidaron, quedaste embarazada Uy, profe. y tú no quieres tener. Pues ¿Qué vas a hacer? Tienes dos opciones. O abortas, no mentira, tres. O abortas, o lo tienes y te lo quedas y asumes las consecuencias de tus actos, o lo tienes y lo das en adopción. uy, profe, pero es que viéndolo, o sea, si no me pasó nada malo frente a lo del bebé, o sea, que me violaron o algo así, no, pues asumo mis actos, pues porque Y la si él verdad, no quiere, a mí me encanta no, hacer estas lo preguntas obligo difíciles. legalmente, o sea, Yo para eso soy abogada, lo obligo. sí, claro, porque ya la decisión es mía, es mi cuerpo, y no dependería tanto de que si él quiere o no, depende más bien de lo que yo quiera, No, profe. si él quiere hacerse cargo, si no te va Sí, a no, dejar como madre sí, soltera. entiendo. Sí, o sea, eso para mí no sería tan irrelevante, porque legalmente lo haría que cumpliera. Entonces, que ahorita ya los hombres no se pueden escapar como se escapaban hace 50 años, que cuando los niños no dejaron regados. Ahorita pues es más fácil encontrarlos. Pero no, profe, sí lo tendría, la verdad sí. Pero yo siempre he sido como muy cuidadosa con eso, por eso mismo, porque yo sé que yo sí me haría cargo, profe. Eres muy responsable. Sí, sí, sí me haría cargo, profe, la verdad sí. Pero mira, si ves, todos tenemos una interpretación diferente. Si tuviéramos aquí otra persona, una chica o otra compañera que fuera 100% feminista, ella nos diría, no, las mujeres tenemos derecho a abortar porque si no lo queremos, porque es nuestro cuerpo, porque nadie nos obliga. Pero si tuviéramos otra compañera que de pronto es muy católica, nos diría, no, eso es un crimen, eso es un asesinato. Es decir, si te das cuenta, todos interpretamos las normas
de acuerdo a nuestra conveniencia. Sí, Y es las verdad. normas no deben ser interpretadas de acuerdo a lo que le sirva a Lorena o a lo que le sirva a María Isabel. Las normas deben ser interpretadas tal cual como fueron promulgadas. Por ejemplo, vamos a reanudarla, pero porque no me deja compartir el PDF. Bueno, aquí eh, en el, en el, en el primer, en el artículo 2 en el preámbulo de la Constitución colombiana dice Sí, que profe, acá la tengo. que en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, eso podría, el día de mañana llega un ateo al poder y cambia y genera una Asamblea Nacional Constituyente nada más para cambiar esa línea e invocando la protección de Dios. Porque si se supone que somos un Estado laico, no deberíamos mencionar a Dios en la Constitución, porque si somos un Estado laico, la Iglesia y el Estado están separados. La Iglesia, llámese Iglesia cristiana, evangélica, católica, protestante, musulmana o judía. Ok, profe. Y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Mira todo lo que nos promete el Estado que nos va a dar. Nos va a dar vida. Hoy podríamos decir que el Estado no nos está dando vida, porque se está muriendo la gente de coronavirus. La convivencia. Hoy el Estado no nos está dando convivencia, porque muchos estamos alejados de nuestras familias. Sí. El trabajo. Hoy podríamos decir que el Estado no nos está dando trabajo, porque hay tantos números de millones de desempleados. La justicia. Muchos podrían decir que el Estado no nos da justicia, porque el sistema judicial de este país es muy malo. La igualdad. Muchos podrían decir, y las feministas son las primeras, que dirían que no hay igualdad, porque tú no eres igual a un hombre. A ti no te va, si tú te presentas con un hombre al mismo puesto de trabajo, lo más probable es que aunque tú sepas más que él, te lo diga Pero, él. No tenemos libertad, porque yo no puedo salir a la calle ahorita libremente, porque tengo un pico y cédula, porque hay un pico y género, y la paz. En este país no hay paz. ¿Hace cuánto tiempo que no hay paz en este país? Desde el mismo día que este país se independizó, no hay paz. no, profe, nunca ha habido paz. Y cuando se intentó, pues nadie está de acuerdo. Pues no Exactamente. están de acuerdo. Entonces, si te das cuenta, nosotros acabamos de hacer una interpretación de la ley y el Estado nos podría decir, no señora, es que ustedes dos no deben hacer esa interpretación de la ley. La ley está dada es para que usted la apegue a lo que dice. Pero es que ese no es nuestro fin último como ciudadanas. Nuestro fin último como ciudadanas es entenderla y criticarla para poder exigir nuestros derechos. Y nosotras tenemos derecho a la igualdad, a la paz, a todo eso que dice ahí. Y hoy no nos lo están dando. Pues por una contingencia, evidentemente yo entiendo, yo ya llevo 3 meses encerrada sola en mi apartamento sin poder ver a mi familia, pues yo entiendo que esto es por una contingencia, que el coronavirus, que la crisis, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Pero, pero hay personas que están inconformes con eso, por eso yo creo que hay personas que violan el toque de Profe, pero queda. tú has visto que en ahorita, como en Italia, bueno, en Austria, he visto, y en París, también en Estados Unidos, ya como que está saliendo la gente, ya andan en gimnasios y todo. ¿Tú qué Bueno, crees? en Estados Unidos es porque Donald Trump, para él el coronavirus es mentira. Sí, Para él el coronavirus es una mentira. Él dice que el coronavirus no existe, que el coronavirus pues es un invento de todos para desestabilizar a su gobierno. Y en el caso de los países europeos, Italia, España, Austria y demás, es porque ellos llevaban en cuarentena casi un mes antes que nosotros. sí, profe. Digamos que ellos llevan un mes avanzados en el proceso, entonces ellos ya están empezando a hacer Sí. pequeñas fases de reapertura. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que es que ellos sí, durante la cuarentena obligatoria, lo digo
con conocimiento de causa, porque mi mejor amiga vive en España y mi mejor amiga estaba encerrada casi que desde el 1 de abril, desde el 1 de marzo o antes. Ella siempre me decía, que aquí te dijeron no salgas y aquí no sale absolutamente nadie. Aquí uno va 5 minutos al supermercado de la esquina, compra lo que necesita y se devuelve, y con tapabocas, con guantes, y luego llega, echa toda la ropa a lavar, se baña y luego se baña en alcohol. Es decir, la gente sí fue consciente de que esto sí era serio, Sí, profe. pero acá no. Acá Profe, todo el pero es que mundo sale. también acá es que, pues, nosotros, Latinoamérica, pues, no estaba preparada para una pandemia. Nosotros no tenemos tanto dinero como los europeos y es la Es realidad. correcto. Sabes Nosotros, que pues, Latinoamérica por sí suple a, pues, a los países del norte, es la verdad. aquí el que no trabaja no come, tristemente. Y pues, profe, yo la verdad, o sea, siento que ya tienen que ir reabriendo la economía, profe, la verdad. Ay, Dios mío, yo la verdad, cada vez que veo que hoy son 2.000, 3.000, 4.000 casos, me dan ganas de llamar a Duque si tuviera su número y decirle, cierra esta vaina. Ya no más, a mí realmente, y mira, yo lo pienso. Yo todavía no sé si nosotros vamos a regresar a la presencialidad o no ahorita en agosto. Que la universidad, pues a mí no me han dicho nada, que a los profesores no nos han Profe, contado yo creo que no. nada. Y, y a No, este mí, a semestre mí que me da di estrés. es virtual, profe. ¿El semestre es virtual? Sí, ¿Quién es les dijo virtual. eso? A mí me lo dijo un docente, me dijo que este semestre era virtual. A mí, porque, pero a mí no me han dicho nada. Yo todavía guardo la esperanza de volver a ver a mis estudiantes. Profe, creo que no. Yo La verdad. todavía, déjame tener esperanza, por lo menos un mes más, Profe, no. que me llamen un mes la decana y me diga, volvamos. No, profe. Yo creo que otra vez se va a volver a reabrir todo desde enero, como que ya van a empezar a reabrir las Pues sí, pues universidades y bueno, con el distanciamiento social y toda esa cosa. es que igual las universidades no están preparadas, por ejemplo, en nuestra universidad, te pongo el ejemplo, en un Sí. salón del bloqueo, allá al lado del Only. No, profe, no Esos es salones son súper chiquiticos súper chiquitica, sí. y te meten 30 personas. Yo no creo que me vayan a dividir un curso de 30 en dos grupitos de 15, solamente por mantener el distanciamiento social. De pronto ya tener como las medidas de... Es que Porque no no sé. estamos preparados para ello. Nosotros como instituciones, y no solamente la Gran Colombia, todas. Todas. Aquí no podemos decir que es que los Andes está preparado, la Javeriana está, ellos tampoco están preparados. Pero todo esto influye en nuestro tema, en la Constitución, en las normas. Mira todo perdón, el gran cuerpo de normas que el gobierno ha tenido que sacar durante estos meses de pandemia. Sí, Y profe. el Congreso no le ha hecho seguimiento a eso, porque ellos tampoco se pueden reunir. Porque ¿cómo vas a meter 200, 160 personas en un saloncito? Y a debatir. Y ya hay unos senadores que tienen COVID. No, Y si a nosotros y si a ustedes, los estudiantes universitarios, no les gusta el Zoom, ahora imagínate a los senadores, tampoco les gusta. Los senadores sienten que ellos no pueden hacer esto por Zoom. yo ya me he estado adaptando, profe, la verdad, me he estado adaptando ya. Y sabes que a mí me ha gustado porque puedo estudiar en mi casa, entonces hago autoaprendizaje. ¿Tú cumples la cuarentena Sí, profe, sí, la he cumplido. o Sí, la sea, he cumplido. no trabajas, No, sí, sí trabajo, profe, pero trabajas desde la casa? pero trabajo desde la casa y salgo específicamente a lo que necesito. Ahorita pues me tocó salir en esta cuarentena, me ha tocado salir los últimos 2 semanas, pues porque han operado a mi perrito 3 veces de la pierna, profe. ¿Y por qué? Entonces, ¿Qué tiene? luxación de rótula. Es que él es muy chiquito, es un perrito chiquito y pues es un problema congénito. Entonces Ay, qué debió tener el pecado. papá o la mamá así. Y entonces la rodilla, profe, ya se le salía a un lado. Ay, qué Y pecado.
Y entonces el veterinario me dijo, la mejor es que lo operes. Y yo dije, en plena pandemia, dije, bueno, pero pues tiene sus cosas positivas y es que puedo cuidarlo. Porque, profe, pues mi vida normal, o sea, sin la pandemia, o sea, yo solo vengo a dormir y ya. Como Vengo, casi duermo, todo el mundo. sí, como casi todo el mundo. Entonces esto me ha servido, bueno, dije, bueno, gracias a Dios pasó eso, pues mientras uno está en la pandemia y puedo cuidar al perrito, porque él es un cachorrito, profe, tiene 1 año. Ay, no, estoy súper chiquito. Yo sé lo que es eso. Yo tengo, bueno, yo tenía, pues, me murieron 2 gatos. Profe, yo amo Y, los gatos. y esos son como los hijos de uno. Sí, son los hijos, profe, tú sabes que... Pues los gatos eran como los hijos de mi mamá. Y cuando se enfermaban, eso era, córrele para el veterinario, compre la medicina, haga esto, haga lo otro. Y se gastaba uno un poco de plata en los gatos y uno era como, oiga, y uno ni siquiera va al médico. Yo decía, yo ni siquiera voy al médico, yo no me enfermo, y si me enfermo me tomo un Dolex. No, Y, y, profe, cuando se, y cuando se me murieron, fue horrible, 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 horrible. Mi mamá dijo, yo no vuelvo a tener gatos más, ni perros, ni nada, porque yo he tenido en mi vida todas las mascotas habidas y por haber. Tuve perros, gatos, conejos, sí, tortugas, hámsters, pues todos los terminaba cuidando mi mamá porque yo era cero responsable con los animalitos. Yo los quería era para tenerlos. Yo, ay, mira, tengo un gato. Pero mi mamá dijo, no más, no, profe, no a mí más. sí Eso es una llega. responsabilidad increíble. Sean una responsabilidad, exacto, profe. Profe, yo créeme que hoy estaba pensando solo en tu clase. Yo la clase, y el veterinario me estaba explicando unas cosas y le dije, como no, ya me tengo que ir porque tengo clase. Y apenas me pude conectar al celular, pues me conecté. No, yo dije, pues, esta mañana yo entré a mirar, yo dije, ay, solamente tengo un estudiante, entonces yo llamé a la facultad y pregunté, yo, oye, mira, si solo tengo un estudiante, ¿tengo que dar el vacacional? Y entonces me dijeron, sí, sí, el vacacional. O sea, bueno, yo dije 6:05, digo, bueno, vamos a esperar. Y me dice 6:10 y no se conecta, yo, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? Llamé a mi jefe y me dijo, pues si no se conecta a las 6:30, le envías un correo para que repongan la clase. Porque, oye, pero es que es solo un estudiante, o sea, yo no sé qué hacer. Nunca había tenido una clase con un solo estudiante. Yo tampoco, profe, pero pues me parece chévere No, me porque parece genial, a mí eso me parece genial, creo que es más aprovechable realmente. Y lo que yo te decía, o sea, para mí hablar 4 horas acá es pesadísimo. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es, de hecho, el próximo martes diligenciamos el acta de inicio, que por ahí ya me la mandaron, la firmamos y listo. pues hacemos esa metodología de trabajo, porque imagínate, aquí a mí me pueden dar las 10 de la noche hablando, pero cuando son varios estudiantes, yo esperaba por lo menos unos 30 estudiantes, porque esta mañana en otro grupo me dijo, no, tengo 30. Ya no, pues Tienes- yo también, como 30 me van a llegar a mí. Son hartos. Profe, yo estoy ahorita viendo otra materia por la mañana de 7 a 10 y hay 9. ¿Y el profesor da las 3 horas? No, el profesor, no, no. El profesor, mira, da de 7 a 8, descansamos de 8 a 9 y de 9 a 10 y ya. Profe, es que es muy desgastante 4 horas, sinceramente. Y pues para ninguno, o sea, no le va a entrar a uno tanta información. O sea, No, es que es entonces imposible. él que hizo también fue igual, profe, poner trabajos y dijo, bueno, vamos a aprovechar el tiempo, entonces vamos trabajando y vamos viendo películas y no sé qué. ¿Y de qué es la clase? Antropología, profe. Chévere. Sí, pues de chévere, pero me hace dormir un poquito. Ay, es que a las 7 de la mañana, De la mañana antropología está duro, profe. pesado, pesado, pero bueno, no importa. Bueno, profe. Pero bueno, hoy hemos hablado de esto y yo traigo 3 preguntas como para reflexionar y voy a empezar yo la reflexión y después Listo. entonces la haces tú. Yo creo que las constituciones nacionales son importantes porque más allá de que nos digan qué tenemos o qué no tenemos que hacer, cómo debemos o no debemos comportarnos, o cuáles son las normas que debemos o no seguir, las constituciones nos permiten a los ciudadanos conocer más a fondo cómo funciona cómo funcionan nuestros países, cómo o qué tienen que hacer
los gobernantes que nos gobiernan, valga la redundancia, qué tiene que hacer el presidente, qué tiene que hacer el Congreso, qué tiene que hacer el Poder Judicial. Y de esa manera nosotros como ciudadanos podemos hacer un seguimiento más juicioso, o deberíamos, porque realmente no lo hacemos, o por lo menos acá en nuestro país no somos tan juiciosos con ese seguimiento a la Constitución y a lo que hacen nuestros gobernantes. Conozco la Constitución colombiana, no tan a fondo como me gustaría conocerla, pero sí conozco su corazón, sí conozco sus artículos básicos. De los 380 artículos que tiene la Constitución, conozco los más importantes, y creo que en un debate con un experto constitucionalista podría defenderme. Realmente no creo que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se respete hoy en día. Creo que no se respeta no solo por parte de los estados o de las fuerzas o de los agentes de la ley, sino que creo que no se respeta por parte de nosotros mismos. Nosotros mismos somos sociedades donde no respetamos la diferencia del otro, donde criticamos, peleamos, juzgamos y atentamos contra la vida de las personas por ser blancos, negros, indios, chinos, por ser mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero, por ser de X partido político, de X religión o hasta de X equipo de fútbol. Creo que nos hace falta mucha empatía, creo que nos hace falta mucha responsabilidad. En el caso de las mujeres nos hace falta mucha sororidad, y creo que para que los estados respeten los derechos del hombre, o para que los estados respeten a los hombres y a las mujeres, que estos puedan ser libres e iguales ante la ley, nosotros mismos tenemos que empezar por respetarnos a nosotros. Ok, profe. Bueno, yo creo que pues las constituciones son importantes, pues primero para organizar las comunidades, y pues también para pues que puedan convivir sus miembros. También pues para garantizar el ejercicio pleno de los derechos, y también pues lo que tú decías, saber cómo está organizado el poder, pues sería, pues eso es lo que yo creo, profe. Adelante. Continúa con la siguiente. Listo, sigamos con... ¿Conoces la Constitución colombiana? Sí, ¿empiezas tú o...? Yo ya respondí las 3. ¿Conoces la Constitución colombiana? Sí, sí conozco algo de la Constitución colombiana, pero pues no de fondo como tú lo decías, o sea, conozco como lo de los derechos más importantes, profe, pero no la conozco de fondo, y pues por eso pues me interesa mucho esta clase, profe, pues porque quiero conocerla un poquito más, quiero saber de dónde viene, y pues también tú sabes que pues para mi carrera es demasiado importante. ¿Crees que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se respetan hoy en día? No, no, porque creo que todavía hay que tutelar, hay que hacer tutelas porque no se respeta, por ejemplo, el derecho a la salud, porque, por ejemplo, hay muchos niños que todavía están sin estudiar, o sea, eh, profe, porque día a día se están violando en todas las cosas, y porque lo que te decía ahorita, yo siento que nuestro gobierno especialmente no es garante de los ciudadanos, porque acá todavía matan los líderes sociales, hay personas que les han quitado la tierra, personas que todavía no han hecho justicia por toda la violencia que ha habido este país. Entonces, para mí no creo que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se respete hoy en día. Coincidimos un poco en todas las cosas que... Profe, la verdad, Es que, sí. es que este tema tiene muchas coincidencias, y este tema se presta para muchos debates. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora nos vamos a ir al aula Moodle. Como te decía, en la primera semana de clase está esta presentación para Sí, que de pronto vuelva sobre algunas cosas que hablamos. A las 8:30 de la noche sí, profe. va a estar habilitado ahí mismo en la semana 1 un quiz de 5 preguntitas sobre lo que hablamos hoy en clase. La idea Listo. es que hagas ese quiz que pues está habilitado de 8:30 a 9 de la noche. El Listo. objetivo es que en estas 2 horas que nos quedan de clase, como te decía,
es tu parte de la clase, es el trabajo independiente que tú vas a hacer y que te corresponde hacer como, como estudiante del curso. Entonces, están ahí las dos lecturas, estas dos lecturas que están acá, la de Breve Historia del Desarrollo Constitucional en la República de Colombia, de Salazar, y la de Nación y Naciones en Colombia, entre Constitución, Concordato y Convenio, de Clavero Salvador. La idea es que para la próxima clase tú traigas esas dos lecturas ya hechas, por eso en la próxima clase es el próximo martes, nosotras nos vemos acá los lunes y los martes, pero pues por razones de que el próximo lunes es festivo, no nos vamos a ver el próximo lunes, entonces ya nos vemos el próximo martes. El objetivo es que prepares estas dos lecturas y que los primeros 20 minutos de la clase, de la siguiente clase, sean tuyos, donde tú me cuentes qué leíste, qué entendiste, qué no entendiste, a qué conclusiones te llevó la lectura, qué inquietudes te quedaron, qué cosas destacas, etcétera, etcétera. Es decir, la siguiente sesión de clase la empiezas tú. Y luego continúo yo hablando, por supuesto, de toda la historia constitucional de Colombia. Desde el día que Colombia se independizó el 20 de julio de 1810 hasta el próximo martes, que es 30 de junio del 2020, todo cómo ha sido la evolución constitucional de Colombia, constitución a constitución, forma de gobierno a forma de gobierno, para que entendamos también un poco cómo se ha consolidado el Estado. No sé, Lorena, si tengas alguna pregunta, alguna duda, algo extra que quieras contarme. A las 8:30 me meto entonces a la semana 1 a presentar el quiz, ¿sí, profe? Sí, ahorita te vas a que descargues las lecturas y las vayas haciendo. Listo, profe. Listo, entonces, Lorena, no siendo más, de todas maneras, cualquier cosa, ahí pues, me puedes enviar un mensaje a la plataforma, o ahí está también mi correo electrónico si quieres escribirme algo. De todas maneras, siempre voy a estar muy atenta a cualquier cosa que tú me escribas o me cuentes. Listo, la idea es, como te decía al principio, pues ya que somos solo las dos, que podamos hacer una clase muy dinámica en donde tú tengas tanta participación o hables tanto como yo. A mí no me gusta hablar como lora mojada toda la clase porque siento que puede llegar a ser monótono, repetitivo, y que pues la idea no es que te canses, la idea es que aprendas muchísimo, que logres sacarle el jugo al curso y a estas 3, 4 semanitas que vamos a compartir, y que puedas avanzar en tus estudios de la mejor manera posible con mi acompañamiento. Pero recuerda siempre que tú eres la constructora de tu aprendizaje. Yo solamente soy un medio que te va a dar unos conocimientos para que seas tú quien tenga el pensamiento crítico, tú quien analice y llegues a las conclusiones más importantes de esta clase. Listo, profe. Profe, la verdad, muchísimas gracias y qué gusto conocerte, y sí, yo creo que lo vamos a lograr, profe, la verdad. Yo también, no, estoy segura que sí va a ser así. Estoy segura que nos va a ir muy bien, y que vamos a lograr una dinámica de trabajo bastante interesante. Entonces, bueno, Lorena, no siendo más, recuerda a la plataforma Moodle, semana 1, ahí están las lecturas, la presentación, y en un rato va a estar también la grabación de la clase para que más adelante, si necesitas estudiar de pronto para el parcial y eso, pues puedas volver sobre ella. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. A ti igualmente, que se recupere tu perrito, y nos vemos el próximo martes. Listo, profe. Chao, profe. Chao, que estés bien. Estés bien.